Pero yo también. Hombre, no. Perdón. No, no, por favor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, ¿y tú? Gracias. Y mi primera pregunta tiene que ser esta, es ¿cómo has ido a afrontar este papel? ¿Y qué fue lo que más os atrajo? Y también, al mismo tiempo, quizás os echó para atrás de la historia. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo has ido a afrontar este papel? Me sería más fácil contarlo haciendo un coloquio postproyección, porque me es complicado contar el proceso de trabajo sin hacer spoiler. Diría que lo más importante ha sido precisamente eso, construir el proceso del personaje de manera que fuese un enigma hasta el final si el tipo era o no era culpable o inocente. Lo que más me atrajo era la película original, yo era muy fan de la película original, y a priori no había nada que me echara para atrás. A mí la mezcla de géneros me parece muy interesante. El riesgo de la peli, ¿no? En un momento en el que se hacen pelis, casi todos son comedias, para saltar la taquilla, o thrillers, o películas de autor, ¿no? Pues creo que esta película, bueno, es accesible para todo tipo de públicos. Me parecía por momentos divertida, por momentos aterradora. Me divertí muchísimo leyendo el guión y me apetecía mucho defender ese personaje que cruza todas las líneas rojas para encontrar a ese asesino y al final llega exhausto y sin saber muy bien si se ha equivocado o si realmente está en lo correcto. Pero también al mismo tiempo es una cinta en la que el espectador no se va a encontrar muy bien con quién es el bueno, quién es el malo, como que todos tenemos algo malo dentro, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? Claro, bueno, es que eso es lo que plantea la película si le quiere sacar un discurso. O sea, además de que la película es un entretenimiento de primera para todo tipo de público, esto no es una película muy accesible, cine palomitero del bueno. Si la peli propone un discurso es ese, que el lobo feroz se puede esconder detrás de cualquiera, ¿no? Y que al final todos los personajes, bueno, se mueven fuera de los límites de lo moralmente aceptable. Claro, la moralidad, una cuestión que está muy presente en la película, ¿no, Javier? Necesitamos como sociedad señalar, ¿no? y tener certezas de cuáles son los límites, de qué es lo bueno, de qué es lo malo, ¿no? Los medios de comunicación también tienen mucha responsabilidad en este tipo de historias, ¿no? Cuando de repente nos encontramos con una historia de violencia, de un violador, de un asesino, en el que rápidamente necesitamos atrapar al asesino, sea o no sea el culpable, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que el espectador hace ese viaje, ¿no? de señalar, de encontrar, por fin hemos encontrado al asesino, al culpable, y durante la cinta va a tener muchísimas dudas acerca de si realmente es el culpable o no, ¿no? En ese sentido es una peli muy entretenida en la que el espectador llega al final con ganas de tener respuestas, de tener esos asideros de los que te hablaba antes. Sí, yo creo que sin ser estrictamente un whodunit, tiene mucho de whodunit, esto, cosa de jugar al Cluedo. El espectador puede pasarse la película echando una buena partida de Cluedo de quién es el lobo feroz. No, totalmente. Y aparte, pues creo que todos los personajes tienen mucha carga emocional. ¿Cómo llevar esa carga emocional y plantarla delante de una cámara para después liberarla, ¿no? A mí me parece lo más difícil de la peli, ¿no? Como actores, durante semanas, no recuerdo, 7 semanas, 6 semanas, sí, ¿no? El rodaje. Y casi todo, el clímax de la peli se rodó en ese sótano, que fueron 3 semanas, casi 4. Mantener ese récord emocional, en el caso de Rubén y de Adriana, a mí me parece de un virtuosismo interpretativo que yo creo es de los trabajos que te dejan helado, ¿no? por la temperatura interpretativa a la que han llegado cada uno de ellos. Y como actor, a mí defender eso y llegar a ese récord emocional durante días me parece quizá de lo más difícil. Había algo que ocurría. Cuando entramos en ese sótano yo decidí que todo me venía bien. O sea, la silla era dura y me venía bien, me apretaba en las tal y me venía bien, me hacía daño en tal y me venía bien.
el sitio era depresivo y me venía bien, deprimente y me venía bien, había confinamiento, no podíamos bajar a tomar algo, entonces terminábamos de rodar y te tenías que encerrar en la habitación y te daba angustia y también me venía bien. O sea, todo lo que pasaba decidí que me lo quedaba para llegar. Y es verdad que lo recuerdo, lo disfruté, lo recuerdo con afecto, pero era estar a las 7 de la mañana dando voces ya. Actuando esa tortura, gritando como un descosido. Y sí, me sirvió mucho nutrirme de que todo lo que pasaba alrededor, todo lo malo me venía bien para mantener ese estado de carga. Y ahora, dentro de vuestros personajes, quiero que me digáis un punto fuerte y un punto débil del personaje contrario. ¿What? ¿Cómo? ¿Yo de él? Pero del personaje. Del personaje, sí. Esta pregunta no la tenía preparada. Yo tampoco, esta respuesta. compañero. Un punto fuerte y un punto débil del personaje contrario. El punto fuerte del personaje, Rubén, yo diría que es... Empieza tú porque yo estoy entendido regulines, así que dale. El poder de seducción, de cómo juega con los personajes, creo que es su punto fuerte. Y su punto débil... es que es un personaje muy fuerte, que llega hasta el final con todas las consecuencias. Bueno, su punto débil quizás sea su enfermedad. Y ahí lo dejamos. Exacto. Pues yo voy a decir que su punto fuerte es... Alguno tendré, ¿no? Varios, estoy eligiendo. Voy a decir que su punto fuerte es que es más listo que el resto y su punto débil es que es padre. Muy bien, porque para esta historia es muy importante. Uy, yo creo que claro, sí, evidentemente todos tenemos sensibilidad y empatía con las víctimas, pero cuando eres padre y ves esta historia te toca mucho más, mucho más. Que claro, totalmente. ¿Qué elementos tiene que tener un thriller para vosotros para que llame vuestra atención? Un buen malo. Sí, quizá un buen villano, ¿no? Y en esta historia lo hay, sí. Y sobre todo que no deje respirar al espectador. Sí, que no me aburra. Y yo creo que esta película, el espectador el público hace el viaje con los personajes hasta el final. Y la última pregunta para terminar, nada más que quería saber por qué el espectador no se debe perder esta película. En cines, muy importante. Sí, Lobo Feroz, 27 de enero, solo en cines. Yo creo que a mí como espectador lo único que me pone de mal humor o que no acepto a una peli es que me aburra. Y creo que Lobo Feroz es todo lo contrario, que ofrece un buen rato de cine palomitero del bueno. Yo creo que se escapa un poco de lo que hay ahora mismo en la cartelera, por lo menos en el cine patrio, y que asume un riesgo de esa mezcla de géneros que yo creo que es muy interesante y muy atractivo para el público. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Como siempre. A ti. Gracias.